Una belleza. 120 cajas llegaron. No. Y creo Yo que nunca había hicieron visto la eso. imagen en globos. También. Sí, yo sí, tengo sí. foto ahí, En bellísimo. globos. En globo, una Todo era belleza. en globos. Todo La era cara, globo. el manto, todo muy lindo, sí. ¿Listos? Estuvo muy bello. Bueno, entonces ahorita vamos a escuchar el testimonio de la señora Matilde Méndez. Bienvenida. Gracias. El micrófono es todo suyo. Me voy a sentar. Claro que sí. Como se sienta mejor. Sí, pero déjame Necesita... ponerlo así. Y voy a poner esto aquí porque tengo una alergia. Creo que ya la habrán ¿Quiere notado. agüita? Ando con el agua. Ya tiene que andar más. Tengo una alergia y por eso es que a veces me pongo ronca y a veces toso. Bueno, Pero Vamos a hacer una oracióncita rápido por Dale. ti, ¿verdad? Vamos a Ay, pedirle a ese gracias. Espíritu Santo que se derrame sobre ti, que siga bendiciendo tu vida, que se siga usando como un instrumento perfecto de ese poder del Señor que está actuando en ti y que ha actuado y del que tú nos vas a hablar en esta noche. Que nuestra Madre Santísima te cubra con su manto para que todo lo que digas, todos tus gestos siempre lleven el sello de su amor perfecto. Que nos llenes también de esa gracia de la que el Señor también te ha derramado. Y desde ya te decimos gracias, Señor, por todo lo que tú nos vas a decir a través de los labios de ella y del testimonio de vida, Señor, que tú has actuado grandemente en su vida y en su familia. Amén. Amén. En nombre del Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Yair. bueno, buenas noches a todos. Y siempre me gusta empezar invocando al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Señor, envía tu Espíritu Santo y que renueve la faz de la tierra. Amén. Que sea Cristo el que se derrame en esta asamblea. Amén. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. La verdad que muchas gracias, principalmente a Tony, por invitarme a esta maravillosa reunión, este rosario tan hermoso, porque siempre que se le canta, yo digo que el rosario es un canto a María y una veneración grande y adoración grande a la vida de Jesús, porque aunque muchos protestantes y muchas personas dicen, eso no está en la Biblia, es cierto, no está en la Biblia el rosario, pero en el rosario está toda la Biblia, porque nos habla completamente en todos sus misterios de la vida del Señor. Mi nombre es Matilde Méndez, soy dominicana, nací en República Dominicana, ya llevo aquí como 19 años, ya voy para 20 años viviendo en los Estados Unidos. Vine aquí por misericordia de Dios. Trabajo para una empresa multinacional, nunca menciono su nombre porque no estoy autorizada, en República Dominicana. Y cuando en mi país comenzó a ponerse un poquito difícil la situación con los crímenes, tengo 3 hijos, un varón, 2 hembras. Comencé a preocuparme y dije, oh Dios mío, ya mis hijos están adolescentes, ya van a la preadolescencia, ¿cómo me voy a hacer con toda esta ola de crímenes? Porque me impactó muchísimo una situación que se dio con una chica bien jovencita en una de las provincias más grandes de mi país, le dicen la segunda capital, que es Santiago, donde la chica era estudiante de medicina, iba caminando para recibir sus clases y vino un ladrón por un celular que en ese momento se estaban poniendo de moda y le dio un disparo al corazón y la chica murió. Eso me cambió de una manera que yo dije, ¿qué voy a hacer cuando mis hijos comiencen a ir a la universidad, cuando quieran salir solos, cuando quieran ir al cine? Yo no puedo con esto. Entonces apliqué en el website de la compañía para hacer como mobility, de poder aplicar a cualquier país del mundo donde estuviera, pero siempre y cuando fuera un país donde yo entendía que la seguridad era buena. Y por obra de Dios, y yo siempre digo, mi vida entera es un milagro de Dios, y después voy a decir por qué. Apliqué, éramos como 6 personas a nivel de toda Latinoamérica. Fuimos a México a entrevistarnos y fui de las elegidas.
Y esa noticia me llegó un 10 de enero, que era el día de mi cumpleaños. Entonces, yo siempre he dicho que cuando las cosas van para ti, si Dios tiene algo planificado para ti, nadie te lo va a quitar. Entre los beneficios estaba la residencia. ¿Por qué lo menciono? Porque toda mi familia migró aquí a los Estados Unidos. Cuando yo estaba bien jovencita, fue una época muy dura en mi vida porque nunca había sido una persona joven que estuviera sola. Siempre viví con mis padres. Y quedarme sola, yo y mi hermana, fue bien duro. ¿Por qué no quedamos solas? Bueno, ellos hicieron la residencia, vi a su hermana y a nosotras dos nos dejaron, a mí y a mi hermana. Mi mamá se fue con mi hermana de madre y su esposo, vinieron para acá y mi hermana y yo nos quedamos solas. En esa época vino mi mamá, volvió de nuevo a someter los papeles, pero yo me casé. Tuve mi primer hijo, que es uno de esos grandes milagros de Cristo. Y cuando me llegó la cita, yo le dije que bueno, ya yo había hablado con el que era mi esposo en ese momento, que nos íbamos a divorciar y que yo venía con el niño y después lo pedí a él. Ese fue el acuerdo. Cuando llegué a la cita, me dijeron, no, tú tienes que dejar tu hijo. Yo, ¿qué? ¿Mi hijo? No. O se va conmigo o prefiero entregarle, parar eso y cancelarlo, no la quiero. Y el señor se enojó, el cónsul, al punto de que me dijo, ok, está bien. Dije, bueno, yo voy a aplicar por una visa de paseo. Me la negaron. 5 años me dieron un castigo por eso. Mi mamá se enojó, pero no era el plan de Dios que yo viniera en ese momento. ¿Por qué? Porque no sé cuántos años después, ya mi hijo tenía en ese momento ya 17 años cuando yo vine. Y apenas era un baby, o sea, 17 años después, Dios me trajo aquí. Yo no tuve que pagar un centavo, absolutamente nada. Todo lo puso mi empresa, unos beneficios buenísimos, me traje toda la familia. Ese era el momento. Por eso siempre le digo a las personas, por más duro que vean que está la situación, los tiempos de Dios son perfectos. Por más situaciones que pasemos en ese trayecto, esperemos por el tiempo de Dios. ¿Por qué no quise dejar mi hijo? Cuando yo vengo de padres divorciados, esa ruptura de mis padres creó una Matilde soberbia, sumamente soberbia, con un rencor terrible a mi padre biológico. Creo que en esa época supe lo que era guardarle rencor. Yo no digo odio porque la palabra odio a mí no me sale, o sea, me cuesta hasta decirla. Pero le guardaba un rencor tremendo a mi papá biológico. En ese caminar de, yo sé que este es mi padrastro, yo sé que no hizo muchas cosas por mí y por mi hermana, pero yo sabía que tenía un papá que era un poco ausente. Cuando mi mamá se casa, yo quería un hermanito. Nace una niña. Y eso se quedó en una niña de 6 años. Yo tenía 6 años y decía, yo no la aceptaba la niña, hasta que claro la vi. Y en ese momento miré al cielo y le dije, tú sabes, Señor, cuando yo sea grande, tú me vas a dar, mi primer hijo va a ser un varón. Yo ni sabía lo que era un novio, lo que era un esposo, tenía 6 años. En esa época, que le digo, ha pasado mucho, porque ya tengo cierta edad. O sea, no sé, me vino eso en el corazón. A los 12 años le busqué el nombre. Le dije que se iba a llamar Francisco Javier. No sabía lo que era novio porque era bien aplicada en el colegio. Lo mío era ser la mejor del colegio. Y lo logré.
Y cuando me casé, que me hago el sonograma, era un varón. Y yo nada más dije, aquí está Francisco Javier. Para que ustedes vean que hoy escuchaba yo en la palabra de que a veces buscamos milagros extraordinarios. Y la vida de nosotros está lleno de milagros ordinarios que son maravillosos. En esas cosas ordinarias hay maravillas. Porque dirán, salió embarazada. Todas las mujeres salimos embarazadas. Se casó en un embarazo. Pero lo que nadie sabía era que ese bebé yo lo esperaba desde que yo tenía 6 años. Yo quería un varón. Ese fue uno de los primeros milagros así grandes, entre tantos que tengo, que recibí de Dios. Y lo más gracioso es que el día que lo bautizo era el día de San Francisco Javier. Mi hijo se llama Francisco Javier. Mi mamá estaba aquí y dice que se para en una iglesia cuando salía del trabajo para dar gracias por el bautizo, y la iglesia se llamaba San Francisco Javier. Wow. O sea, son diosidencias. Diosidencias. Son diosidencias. Le digo, no, son unos detalles que te digo que sí, les digo, en toda esa parte, y lo digo para que las personas entiendan de que hay veces que uno dice que cree en Dios, y yo en ese momento sí, siempre he creído en Dios, en Jesús. Veía a María como la mamá de Cristo, pero era una católica de domingos. Yo solo iba a la iglesia. No estaba tan atenta a todos esos detalles. Sabía que eran cosas buenas, pero solo iba los domingos. Lamentablemente en mi matrimonio, ya como al 3er año empezaron los problemas. Fue la primera vez que pedí el divorcio, pero Dios no quería que en este pesar, que fue desastroso el matrimonio, lamentablemente, yo no me apartara de él. Hizo que por una tía mía hiciéramos encuentro matrimonial. Fui, perdoné, seguimos. Como 5 años después, otra vez puse el divorcio. Ahí me agarró mi tía, que era de encuentro matrimonial en República Dominicana, y trató de convencerme. Bueno, lo hizo. Pero ya la 3ª vez, yo dije, ya no hay vuelta. Esta vez ya no más. Iba mucho a una iglesia los domingos. Conocía a mucha gente, había hecho ya retiros, cursos, y conocí a una abogada que era de encuentro matrimonial. Ella estaba muy metida con todo lo que era el movimiento de matrimonio, y yo sabía que ella era abogada, y la llamé y le dije, me voy a divorciar. Ella me dice, bueno, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer esto si yo trabajo con matrimonio? Esto es un antitestimonio para mí. ¿Cómo te voy a divorciar si yo trabajo con matrimonios? Este es el acuerdo. Tú vas a hacer Emaús. Eso fue en el noviembre de 2001. Tú vas a hacer Emaús. Y si después del retiro tú decides divorciarte, yo lo voy a hacer. Ella tenía una confianza en Dios y en Cristo tan grande que ella sabía cómo yo iba a salir de ese retiro. En esa época, en ese momento Emaús, no sé cómo lo hacen aquí, pero allá habían como 5 semanas de preparación donde nos daban unos temas todos los miércoles. Y yo todos esos 5 miércoles fui vestida de negro y yo no me daba cuenta. Para nada. La gente le tenía pena al que era mi ex, al que es mi ex ahora, porque yo tenía una amargura tan grande. O sea, ya era la 3ª vez. No me gusta hablar de las situaciones en mi matrimonio, porque a pesar de que fue desastroso, ese Señor que está ahí arriba es maravilloso. De algo donde cuando yo miro atrás digo, Dios mío, pero
debía de haberme divorciado antes, me dio 3 regalos, que son mis hijos. Y yo, por respeto a mis hijos, nunca voy a hablar de nada de lo que pasó. De ellos nunca se enteraron hasta que la 4ª vez que puso el divorcio, ya el divorcio salió. Pero ahí fui a Emaús, la gente le tomó pena a mí. Dice, ay, mira esta señora, esta es una bruja, que mira qué amargada. Yo no me reía. Me pusieron el nombre de él y el mío, y yo lo tapaba el de él para que nada más vieran el mío. Y así pasé toda la preparación hasta que llegué al retiro. Y ahí fue la primera vez que conocí a Cristo cara a cara. Yo creo que ese retiro de Emaús marcó un antes y un después en mi vida. Yo no sabía en ese momento quién realmente era Jesús. Yo lo conocí personalmente. Perdoné a mi esposo. Nos hicimos miembros del grupo de Emaús. Me asignaron el tema del perdón, porque sabían todo lo que de todo lo que habíamos pasado, y que ese perdón fue de corazón. Decidí no mirar atrás. Sí hago el énfasis que hay mucha gente que siento, es algo muy personal, que se equivoca cuando dice, perdonar es olvidar. No, eso no es cierto. Porque si yo olvido, como dicen alguna gente, tendría Alzheimer. Perdonar es recordar sin dolor, porque yo no puedo olvidar lo que ya me pasó. Decidí perdonar todo lo que me había hecho y duramos como 5 años bien. En ese trayecto comenzaron de nuevo medio los problemas. Tuve que salir del equipo de la comunidad, la cual eligieron el nombre que yo le había puesto, Génesis, porque yo sentí que esa fue mi vida en ese momento. Génesis, como volver a la vida, como que crearon una criatura nueva. Y no me dejaron salir, seguí, aunque iba sola. Me puse en un movimiento de personas separadas o de personas solteras. Ayudaba a los chicos, a los jóvenes también en movimientos. Hasta que llegó el día de nosotros venir para acá, de que me dijeron que sí, que me iban a traer para acá. Y mi ex dijo, ok, vamos a retomar el matrimonio. Allá nos vamos a unificar como familia. Y decidí darle una oportunidad. Y me lo traje para acá, todo el mundo. Lamentablemente ya, eso fue 2006. 2007 ya vino la separación, no funcionó. Estábamos casados por la iglesia. Y ya en el 2008 salió el divorcio por la ley. De hecho, cuando tuve que viajar a Santo Domingo para el divorcio, y recuerdo que sentada con la persona, cuando fui al juzgado, las lágrimas me corrían y me decía, ella, la abogada, me dijo, pero ¿por qué lloras si fuiste tú que lo pusiste? Y dice, es que este era el proyecto de mi vida y se lo puse a Cristo, hice todo lo que había que hacer y no funcionó. O sea, me sentía derrotada. Duré 2 años, como podríamos decir, en un luto, que no lo pensaba mucho porque viajaba mucho de trabajo, o sea, tenía que estar viajando constantemente, entonces eso apaciguaba un poco mi mente. Y ahí vino mi desierto. Yo creo que no hay ningún cristiano que no haya pasado por ese desierto. Hasta Jesús duró 40 días en el desierto. Un desierto del cual no me siento orgullosa, porque comencé a vivir lo que nunca viví de joven, porque me casé muy jovencita. O sea, yo nunca supe lo que era salir con amigas. Y aquí comencé a salir con amigas, pero este país es muy avanzado con relación a mi pequeña isla y vi cosas que nunca pensé que ni existían. Me pasé, qué sé yo, tal vez 1 año y medio de rumba plena.
no iba a la iglesia, estaba enojada. Óyeme la osadía de esta persona. Enojada con Jesús porque mi matrimonio falló. No iba a la iglesia para nada. O sea, fueron unos años donde lo mío era la fiesta y uno que otro novio. Pero yo creo que Jesús me tiró. La misma Virgen me tiraron, me dejaron correr. Ok, tú no viviste eso, vívelo. Vamos a ver qué te parece. ¿Qué me pareció? No me gustó. Y llegó un momento donde recuerdo que hice un renacer. En ese renacer me di cuenta de ese vacío que llevaba por dentro por lo de el divorcio de mi matrimonio. Y que que había algo más, que toda esa rumba, toda esa fiesta no la llenaba, no, me sentía vacía por dentro. Hasta que hice un Felipe. Recuerdo y le digo, señores, tenemos que saber cómo le pedimos a Dios, porque cuando tú le pides a Dios, Él cumple. Así que hay que saber muy bien lo que uno le pide. Recuerdo que había hecho ese Felipe, iba a Brasil a un trabajo y iba a durar como una semana trabajando en Brasil. Y cuando estoy en el avión, miro hacia afuera y a mí me gusta mucho la ventanilla, pues yo digo que tú admiras desde arriba la creación, es preciosa. Y es algo que nosotros lo damos como por sentado. O sea, la creación es preciosa. Y recuerdo que le dije, Señor, tú me estás volviendo a traer hacia ti. Quita de mi vida todo lo que me aparte de ti. Dicho y hecho. Yo tenía este grupo de rumba, que eran mis amigas también en Facebook. Y como no estaba atenta a Facebook cuando estaba trabajando, cuando voy regresando, que estoy en el aeropuerto, que voy a chequear, déjame ver a dónde han ido, qué han hecho, no las veo a ninguna. Toditas se quitaron de amiga de Facebook. Me quedé yo. ¿Qué pasó aquí? Dios mío. Una semana y ya. Mire, yo creo que fue menos de una semana. Porque yo me di cuenta cuando volví atrás. Tremendas amigas. Simplemente desaparecieron. Desaparecieron. Yo dije, ay, Dios mío. ¿Qué pedí? Porque yo las quería mucho, pero nada. Comencé a seguir haciendo retiros, cursos, talleres. Y volví de nuevo a donde nunca debía haberme salido. El mundo te puede ofrecer cosas que se ven muy lindas, bellas, preciosas, porque siempre dicen que el demonio no se te va a presentar como lo presentan en las películas, feo y con colita y cachos. Te lo van a presentar con cosas que a ti te gustan y que tú crees que son buenas. Hay que tener mucho, mucho cuidado, porque ya pasé por ahí y no me gustó. La verdad que no me gustó. Hola. En ese momento volví de nuevo a retomar mi vida. Ya volví a la Matilde que yo entendía que era la que le gustaba a Cristo. Me acerqué a la iglesia a la que pertenezco ahora, que es María Auxiliadora de todos los cristianos. Ahí comencé a hacer vida parroquial hasta que logré integrarme en el grupo de lectores. Ya ahí tenía que dejar todo, porque cuando tú te pones a servir a Cristo, tú tienes que estar en gracia. De hecho, me lo dijo antes que todo esto pasara una gran hermana de comunidad, que se me acercó y me dice, Dios hace muchas obras contigo, pero tienes que estar en gracia. Y ella no conocía nada de lo que yo hacía y me lo dijo. Y comencé a volver de nuevo a confesarme. La confesión es poderosa. Hay gente que dice que no le gusta confesarse con sacerdotes. Digo, no. Cristo lo dejó a ellos instituido a través de los apóstoles y ellos son la presencia de Cristo aquí cuando te confiesas. Ellos están revestidos del Espíritu Santo. De hecho, a mí no me gusta ni siquiera confesarme ellos de que atrás donde tú no los ves,
Un día uno se me puso así en la cosita esa, no sé cómo se llama. Y yo el confesionario, le digo, mire, padre, usted me disculpa, pero mire, coja una silla y vamos a sentarnos frente a frente. Porque en este momento usted para mí es Cristo. Y yo quiero hablar con Cristo frente a frente. Y así comenzó a hacer mis confesiones. Mi vida comenzó a cambiar, no significa que no vinieron los problemas. Claro, muchos, porque al quedarme sola, era un ingreso menos. 3 chicos, mi hijo, mis 2 hijas que iban a la universidad, era dinero que había que buscar dinero para autos. Los celulares no, ahí yo hice un acuerdo con mis hijos y les dije, ustedes quieren celulares, váyanse a trabajar, para que ellos vieran de dónde, que no es fácil, que las cosas hay que ganárselas. Ahí tuve yo que vender mi casa, pues yo dije, ya habían 2 que se habían ido de la casa, uno por razón de trabajo y la otra porque sé que no es algo bonito, pero se mudó con su novio. No era algo que yo quería, pero lamentablemente cuando son adultos es encomendárselo a la madre. Todavía sigue casada, se casó por la iglesia y me dio mi primer nieto. Pero tuve que vender mi casa y yo no quería porque me encantaba. Pero si algo me ha enseñado este caminar es que no puede haber apegos, ni siquiera los hijos son prestados. Y decidí, ok, mira, si hay que venderla, dale. La vendí, me fui y conseguí una casa alquilada en Plantation, que era la mitad de la casa de la que yo vivía. Y yo dije, bueno, tuve que vender la mitad de todo lo que tenía. Y la verdad que lo hice sin ningún dolor. Dale para allá, véndelo, esto no cabe, esto no. Ahí duramos como 3 años. Después de esos 3 años viene el señor de la casa y dice, hay que subir la renta. La renta aquí en Miami está dura, en Florida, dura. Por lo menos aquí en Miami y Broward está dura. Y dije, no, yo no te puedo pagar eso. Tuvimos que mudarnos. Esta casa tenía 3 habitaciones, 3 baños completos. La otra en que viví eran 4 habitaciones, 3 baños. O sea, bajé para la mitad. Cuando encontramos algo que podíamos pagar, eran 2 habitaciones. Y yo le dije, ay Señor, tú sí tienes los juegos pesados, ya lo único que falta es que la próxima sea de una sola habitación. Pero sí les digo, en ese apartamento de 2 habitaciones yo fui feliz. Yo acepté de una manera tan maravillosa, yo vivía feliz y se lo digo a mis hijos, qué años tan lindos viví yo en ese apartamento. Porque yo sentía de que yo tenía que hacer la voluntad de Él. O sea, no era lo que yo quería, era lo que Él me quería dar. Y yo lo acepté de una manera tan maravillosa. De hecho, en ese momento me dieron layoff en el trabajo. Tengo 26 años ya trabajando en esa empresa porque volvieron a recontratarme. Y no me desesperé. Yo dije, ok, layoff, mi hija va a tener un baby. Elias David se llama, o sea, mira qué nombre tan poderoso le puso mi hija. Yo voy a ser su nana. Y duré 1 año atendiendo feliz a mi nieto. Al año que lo pusieron, Dios me consiguió de nuevo un trabajo que sin yo saber quién era la empresa en el momento que me llamaron, que ni supe dónde consiguieron mi resumen, yo sé que lo tenía puesto en los websites. Hay alguien que está interesado en mí, en nuestro mayor cliente, quiero saber si tú quieres la entrevista. Le dije, bueno, sí, pero ¿quién es? No, tengo que hablar con ellos para ver si aceptan. A los 5 minutos me llaman y era la misma empresa para la cual yo había trabajado. O sea, para que tú veas, o sea, Dios se manifiesta en todo, señores, en todo. La misma empresa volvió y me contrató. Todavía estoy ahí, son 20, ya voy a cumplir ahora, el año que viene, 27 años. Una de las cosas que sí quiero decir en mi vida era que yo siempre vi a la madre como la madre de Cristo.
Pero en ese caminar con todos los retiros, los cursos, los talleres, tomé varios que hablaban de la madre. Y me cambió la perspectiva total de quién era María. Comencé a comprar libros. En esa película de Mel Gibson, donde yo veo a esta madre, cuando hay una escena que yo me imagino que se la imaginó el productor, que Cristo se cae chiquito y esa madre va con este amor, y yo decía, ay Señora, y saber que tu hijo te dejó a ti como madre y que tú nos quieres con ese mismo amor. Y yo hasta ahora me vengo a dar cuenta. Soy una mariana fervorosa. En esos años conocí, un día fui a San Agustín, no sé si ustedes han ido a San Agustín, y caminando y haciendo los tours, esa fue la primera vez que fui, nos paran en este santuario, que es esta virgencita que traje, que la compré en ese momento, que es el santuario de la Virgen de la Leche. Y en ese santuario hay una capillita pequeñita, es una cosita chiquitita, chiquitita. Casi le cae. Que no se me va a caer. Que estaba esa imagen que yo nunca había visto, a María amamantando al niño. Me llamó mucho la atención. Ahí yo me quedé, yo no sé cuánto, tal vez una hora, solo sentada orando. Comencé a ir a San Agustín cada vez que podía y me iba a esa capillita, porque ellos tienen una parroquia también que tiene la imagen enorme, pero yo en esa capillita humilde a pedirle tantas cosas, incluso le pedí por el trabajo a mi hijo, hasta el nombre de la empresa le di. Yo quiero que él empiece en esta empresa, porque eso es bueno para su currículum. Así que ya tú sabes, madre, habla con tu hijo, que tu hijo no te niega nada. Y la próxima vez que venga, le voy a dar una donación a la iglesia. Al año siguiente fui a dar la donación. Mi hijo consiguió en esa empresa. Le digo, no había nada que yo no pidiera, que Jesús a través de María no me lo concediera. No porque hay que todo concederlo, porque tenemos que estar claros en eso, sino que yo entiendo que lo que estábamos pidiendo era para la gracia del Señor y por eso lo concedía. Mi hija se casa por la ley, tengo la segunda, se casa por la ley, pero antes de casarse había salido embarazada. Me lo comunica con temor porque yo no soy de las que le gustan las relaciones extramatrimoniales. Pero es lo que le digo, la juventud de ahora, por eso pido mucho por los jóvenes. Y son muy buenos chicos. Pero hay cosas que tienen que mejorar. Yo le dije, nada, mi familia es de que lo que entró aquí, por una decisión o tal vez lo que sea de ustedes, nace. Yo feliz, voy a tener otro nieto. El niño muere a las 6 semanas. No sabíamos por qué, pero tuvo un aborto a las 6 semanas. Vuelve de nuevo meses después, sale embarazada de nuevo, vuelve de nuevo y pierde el baby a las 6 semanas. En ese ínterin se casan por la ley, vuelve, sale embarazada y el niño vuelve y muere a las 6 semanas. Tenía 3 ya. 3 pérdidas. Comenzaron a hacerse exámenes, ella y su esposo, y el problema no era ella estaba bien. El esposo tiene una situación con, creo que es el cromosoma 21, que cuando lo traspasa al baby, creo que está unido a otro cromosoma en él, es tan fuerte que el bebé
al ser un feto todavía no lo aguanta y lo mata. Yo recuerdo que cuando ella me dijo, yo no sé qué voy a hacer, porque ya en el tercero, en el segundo y el tercero ya yo había ido a los sonogramas, y le digo que como madre duele, o sea, tú ver ese corazoncito latiendo, y cuando vuelve al chequeo a las 6 semanas, que yo veía que ese corazón no estaba latiendo, las lágrimas me corrían por el bebé y por mi hija, porque yo sabía el sufrimiento que ella estaba pasando. Recuerdo que ya con la tercera pérdida, que saben lo que es, me vino a mi mente una palabra de conocimiento. Me salió del corazón y yo le dije, tú vas a tener un niño, pero si tú realmente lo quieres, tú tienes que creer en Jesús. Y tienes que pedírselo a la madre, para que la madre hable con el hijo. Y ese niño va a nacer sano, pero tienes que creer. Mientras eso no suceda, los dejé porque no puedo, es su matrimonio, no el mío. Recuerdo que ellos dijeron que iban a hacer el in vitro, cosa que yo no estoy de acuerdo. No lo pudieron hacer porque el costo, gracias al cielo, era altísimo. Es como dar un down payment para una casa. Y yo le dije, Señor, gracias, porque era bien alto. Pero después decidieron hacer algo que todavía peor, un donador. Ay, Dios mío, la madre sabe lo que yo estaba sufriendo. Yo en una me senté con los dos, le dije, ustedes están puestos a pensar lo que ustedes están haciendo. Cuando ese niño crezca, ¿qué ustedes le van a decir? Que él no es su papá, que a su papá verdadero no le interesa conocerlo, porque es una persona que por dinero no espera. Que eso es lo que tú quieres para tu hijo. No me hicieron caso. Siguieron 3 veces, las 3 no se dio. No. Y yo callada, imitando a la Virgen, en silencio total. En una ya ella va donde mí llorando y me dice, mami, yo creo. Yo voy a creer. Digo, no, eso no es así. Váyase al Santísimo. Todos los días vete al Santísimo. ¿Y qué yo voy a hacer en el Santísimo? Míralo y Él te va a mirar. Si no sabe lo que decir, no importa, Él te está mirando. Pero tú tienes que creerle. Ella se llama Francesca. Lo hizo por meses. En ese momento nos hablaron de la consagración de la Virgen. Yo le entregué esta estatuilla a ella. Yo le dije, ponla en tu mesa para que sientas que estás hablando con alguien. Perdón. Y pídele, dile a la Virgen lo que tú quieres ser madre, como ella lo fue con Jesús, para que ella hable con su hijo, pero tienes que creer. En ese momento, mi querida amiga Ana María y su esposo, que es diácono, Joche, habían ido a Jerusalén era una peregrinación. Y cuando regresan me traen el polvito, óyeme las cosas de la vida, de la Virgen de la Leche de Israel, que tiene todo una oración y es por 40 días que la mujer tiene que hacerlo, pero en este caso lo hizo él y ella, 40 días rezando esto, pidiéndole a la madre. En esto alguien me llama y me dice, conságrense a la Virgen. Comenzamos la consagración de la Virgen con los heraldos del Evangelio. Y mira si los tiempos eran de Dios, que en el momento que hicimos la consagración fue el momento también en que ellos finalizaron los 40 días de esa oración y ese polvito que, según dicen la historia, que cuando la madre estaba amamantando el niño, cayó en la pared, en la gruta, y eso sale y no se sabe, o sea, sale todo el tiempo y no se agota.
Y le venden esos a las mujeres que quieren tener babies. Señores, mi hija salió embarazada de nuevo. Fuimos al médico. Los doctores, y esto fue fuerte, nos pidieron, le pidieron que fuera a abortar a New York. No había posibilidad de que ese niño naciera. Y si nacía, moría al nacer o al año. Yo le dije al doctor, no, ella no va a ir a abortar. Esto fue a través de la Virgen, y la Virgen está abrazando a ese niño en el vientre, así que olvídese que eso no. Bueno, si ustedes van a seguir con eso, entonces firmen. Y nos hicieron firmar un documento donde ellos no se hacían responsables de la cosa, como yo le llamaba, Wow. que podían hacer. Yo le dije, Fran, mi hija estuvo sí nerviosa, le digo, tú dijiste que tú creías, y cuando tú crees, tienes que tener plena confianza. Señores, Keilo nació, tiene 2 años, sano, es tan sano que yo creo, ella perdió 3 y yo le dije, Dios te lo devolvió 3 veces ahí. Porque ese bebé es pura energía. Yo le agradezco mucho a Ana María y a Joche, porque yo sé que ese milagro vino directo de allá de Israel a través de la Virgen. Sí, Keilo ha estado bien enfermito. Y yo eso se lo comentaba porque hay personas que creen que porque hay un milagro, las cosas no van a pasar. La vida sigue normal, van a venir problemas, van a venir situaciones. Tiene 2 semanas, bien malito con el RSV, que es un virus respiratorio que impacta de manera muy severa a niños de 2 años, y con una infección del oído. Le hemos llevado ya 3 veces a emergencia del hospital. El último fue al Joy de Mayo Children's Hospital, que está en Hollywood. 3 veces al pediatra, o sea, con fiebres en 106, 103, 102. Pero miren lo que hace la Virgen. Hoy ella sabía que veníamos a dar ese testimonio de Keilo, y Keilo por primera vez en 2 semanas, ahí está el video de Keilo comiendo. Y yo le dije, ay madre, pero tú sí eres buena, porque el niño no había ingerido ningún alimento sólido en 2 semanas. Y ahí estaba él muy cantando, le encanta la Navidad. Mira el nacimiento, yo tengo un San José con María y el niño, y él le dice, cada vez que ve a San José, le dice papá. Le digo, sí, Qué belleza. ese es el papá de Jesús, y ese es Jesús. Yo le tengo en su changer un crucifijo que traje de Asís, que es el crucifijo de San Francisco de Asís. Y cada vez que a él lo van a cambiar, yo voy y le digo, mira, ese es Jesús, y por él tú estás aquí, Jesús. Y él le hace, dame, dame, dame. La verdad que el milagro de Keilo, yo le dije a mi hija, trata de decirlo donde quiera que tú vayas, porque hay gente muy incrédula con la madre. Y yo nada más digo, en las bodas de Caná, Jesús todavía no era su tiempo, y por la madre lo hizo. Se adelantó. Porque trato de imitar a María. Señores, yo era muy explosiva a veces. O sea, si alguien me decía, yo tenía que contestar de una vez. O sea, yo no me quedaba callada. Y imitar a María en su silencio, en mejor callarse, observar, meditar, creo que ha sido una de las cosas más bellas que me ha pasado. Porque tú comienzas a ver el mundo desde otra perspectiva. No es necesario estar peleando. Mejor bendice. Mejor bendice. De hecho, en uno de los talleres que yo he recibido, hubo un obispo dominicano, se llama Monseñor Masalles, y él dijo, la gente vive pidiéndole a Dios cosas, y piden, y piden, y piden, y piden, y se ponen enojados cuando no reciben las cosas, y eso es pide y pide, y se les olvida
todas las cosas que él ha recibido de Cristo. Y él dijo, yo tengo una libreta de bendiciones. Me quedo yo así, ¿cómo? Y cada vez que pido algo, me voy a la libreta. Cada vez que siento que no me han dado algo, me voy a la libreta. Y sí les digo, yo compré la libretita, y ya tengo años en eso. Está bien bonita. Y sí, la compré ahí en Asís, pues yo soy devota de San Francisco de Asís. Y comencé a poner todas las bendiciones que yo he recibido de Jesús. Todas. La comencé a poner, no importa que ocurrieran hace 30, 20 años. Todas las bendiciones. Aquí son las personales con familia y del otro lado tienen que ver con cosas tal vez en el trabajo. Señores, y uno se sorprende de las bendiciones. Mira, aquí empieza la otra parte. Las bendiciones que Dios te da. Yo les recomiendo a todo el mundo, hagan su libreta de bendiciones y se van a dar cuenta de cómo Dios obra en las vidas de cada uno. Uno se queda maravillado. De hecho, con mi papá, yo volví a juntarme con mi papá cuando yo tenía 26 años. Lo dejé de ver cuando yo tenía como 6. Es una historia que eso es otra historia, porque me tomaría casi 2 horas, 3 hablar sobre eso, porque sufrí mucho durante ese interim. De hecho, de joven siempre decía que yo sentía un vacío, que había algo en mi vida, como que una laguna que yo no entendía qué pasó en ese periodo de mi vida. Me tomó muchos años, bueno, creo que fue este año, en junio, entenderlo. Miren todo lo que tuve que esperar, pero Dios en su misericordia me lo hizo ver. Y recuerdo que yo había dado a luz a Jessica, Jessica tenía como 6 meses, y él tuvo que ir a Santo Domingo. En esa época yo vivía en Santo Domingo, a ver a mi abuela que estaba muriendo, que por ella yo soy la abuela que soy. ¡Qué abuela! Por eso pido, por las almas del purgatorio, pido mucho por ella, porque el amor incondicional que ella me dio fue tan grande que yo siempre dije que yo iba a ser una abuela igualita a ella, y creo que la he superado porque soy loca con mis 5 nietos. Y recuerdo que fuimos a Santiago, invité a mi papá. Era la primera vez que lo veía desde 20 años. Recuerdo que cuando lo fui a buscar al aeropuerto, y ese es otro de los milagros que he recibido de Jesús, yo decía, mi hermana y yo decíamos, y lo vamos a conocer. Imagínate tú, yo ni me acuerdo de su cara. Y lo vamos a buscar al aeropuerto, ¿y cómo voy a saber yo que es él? Cuando yo veo que sale este señor, le digo yo a mi hermana, míralo ahí. ¿Y cómo tú sabes? Digo, porque te estoy mirando a ti, lo estoy viendo a él. Mi hermana es idéntica a mi padre biológico, idéntica. Y yo fui, pues yo era muy orgullosa, lo digo, Dios derrumbó, gracias a Dios, todo eso, que eso no es bueno. Le dice así, ¿usted es Antonio Méndez? Sí, Matilde Méndez. O sea, yo no dejé ni que se me acercara. Yo le hice así, Matilde Méndez. Y así me agarró la mano. Yo sé que le dolió, porque cuando íbamos en el auto me dijo, yo nada más vine aquí y fue a ver a mi mamá. O sea, él también, imagínate, de dónde me salió el orgullo, de tal padre, tal hija. Pero lo invité a mi casa esa noche a cenar. Cenamos, le pedía en ese momento a mi esposo que por favor se llevara a los niños, que yo quería hablar con él. Yo me desahogué esos 20 años en que yo no lo vi. Yo no sé cuánto lloré, él lloró. Y hubo un momento en que simplemente nos quedamos sin hablar. Y yo nada más le dije, yo te perdono. Mi padre murió ya. Yo le dije, yo te perdono. Pero lo único que quiero decirte es que a mí no me interesaba
todo lo que tú mandabas, todo el dinero que tú nos mandabas, toda la ropa que tú nos mandabas, todos los juguetes que tú me... A mí no me importaba nada de eso. Yo lo que quería era escucharte a ti. Que un día de mi cumpleaños tú me llamaras y me dijeras felicidades. Era escuchar tu voz y nunca me diste ese privilegio. La historia tuvo un final feliz porque yo hice las paces con mi papá. Y cuando vine a vivir aquí, él vivía en New York, se mudó a Kissimmee. Él estaba viviendo en Kissimmee. O sea, yo aquí, todos los fines de semana yo lo iba a visitar. Todos los fines de semana. Y hice que mis hijos lo conocieran también. Guardan un recuerdo hermosísimo de mi padre. Yo también lo entendí, vi cómo él era. Vi que la verdad era muy buena persona. Recientemente, en junio de este año, entendí por qué hizo lo que hizo. Y mi hermana y yo fuimos a su tumba. Él está enterrado aquí en Ocoee, en Apopka. Y le pedimos perdón. Le pedimos perdón porque la verdad no sabíamos todo lo que había pasado entre él y mi mamá. Y nos dimos cuenta de que perdimos mucho tiempo. Por eso yo le digo a las personas, señores, olvídense de los rencores. Si alguno de ustedes aquí tiene algo con algún familiar, con un amigo, vayan y hagan las paces. Yo perdí 20 años de mi vida por no dar el primer paso. Pero Dios me lo tuvo por un tiempo. Él murió de efisema pulmonar. Tuve la gracia de estar con él antes de morir. Le llevamos el sacerdote, le hicimos que se confesara, la unción de los enfermos, porque ahora que yo conozco a Cristo, y creo que eso lo dije un día en la comunidad, me aterra no morir en gracia. Y mucha gente no piensa en eso. Creo que cuando estaba hablando, que estaba dando ese taller, dije que hubo un momento en mi vida donde la muerte ideal para mí era como la viejita del Titanic, que se murió ahí calladita en la camita, tranquilita. Y después yo me preguntaba, ¿y estaría ella en gracia? Ay, Dios mío. Y ella estaría en gracia. Ay, yo no quiero morirme así si ella no estaba en gracia. Ahora yo le pido a Dios que el día que me toque yo pueda recibir la unción de los enfermos, que me pueda confesar y recibir a Cristo. Porque yo no sé ustedes, pero yo estoy trabajando para mi santidad. La gente no habla de santidad, cree que los santos son los que están con la carita así. No, somos gente del mundo, que no pertenecemos al mundo, pero somos gente que estamos en el mundo. Y con nuestras acciones y nuestro proceder, nosotros podemos hacer un cambio a la humanidad. Tú no tienes que decirle al otro que cambie. Yo recuerdo que el esposo de mi hija, un día teníamos una actividad en la casa, y digo, yo vengo ahora que tengo que irme a confesar, y él hace así. Y ella se confiesa. Y digo yo, ¿cómo? Eso es verdad que yo soy una pecadora, pero pecadora. Y se quedó así, digo, y no lo digo por vanagloria ni nada de eso, sino le digo, Señor, entonces significa que la manera en que estoy procediendo, la manera en que hablo, la manera en que tal vez resuelvo las cosas, están mirando en mí a alguien que realmente te sigue. Y creo que nosotros, esa es nuestra misión, de que en la manera en que nos comportamos, la manera que incluso resolvemos los conflictos, la manera que hasta dando un abrazo, la gente siente en ti ese perfume de Cristo. Que la gente vea de que la Virgen también está contigo. Estamos en un mundo muy convulsionado, muy. Por donde quiera que miras, por donde quiera que pasas, van a haber cosas que no son agradables. Pero cuando la gente te ve, tú puedes ser el evangelio de esa persona ese día. Y si ven en mí alguien que grita,
que insulta, no van a creer que yo soy cristiana. Para nada, no lo van a creer. Así que yo le doy gracias. Yo creo que Ana María también tiene un testimonio con lo de la Virgen. Ella cuando ella vino, veníamos de camino, ella me dijo que le había dado el polvito de la Virgen a 2 personas que ¿cuántas pérdidas habían tenido ya? 3. Una llevaba 2 pérdidas, así que una llevaba 2 pérdidas, sí, y la otra también no había podido tener. Ella hizo el mismo proceso y hay una que ya tiene bebé, o las 2. Las 2. Sí, son una hija de una amiga de la iglesia. Y cuando nosotros fuimos trajimos como cinco bolsitas, pero bueno, ya sabíamos, como pues somos hermanos de la comunidad, que tenía Matilde, la niña, el problema, y entonces bueno, ella fue de las que estábamos pendientes de traerle a ella su bolsita. Sí, ella ni no nos las pidió, no, ni nada. Yo no se la pedí para nada. Pues sentimos que teníamos que para ella, ¿verdad? Y llevamos otra porque uno no sabe, pero bueno, se me fueron acabando. La gente las quería. Sí, pero había quedado una, pues porque tampoco se daban así, sino con alguien que de verdad la necesitaba. Y entonces esta hermana, pero esta es de la iglesia, tenía 2 niñas, tiene 2 hijas, y había una que ya había tenido una niña, pero antes de la pandemia, y ella es enfermera, y ya llevaba 2 pérdidas al día, entonces estaba como muy traumatizada y muy pesimista. Y la mamá también de mucha fe. Y la otra se había casado ya, no había tenido, pero nada, no quedaba embarazada. Entonces ellas estaban con su cuento y tal. Entonces yo un día le dije a mi esposo, yo creo que ahí quedó una bolsita, vamos a buscarla. Entonces él la buscó bien, él era el que las administraba. Y la buscó, y entonces le dijimos a ella, bueno, nos queda una sola bolsita, y ellos la dividieron. Ellas eran 2, entonces dividieron la bolsita entre las 2. Y yo dije que lo importante es la fe. Y que ellas hagan la oración, porque ellas tienen una oración, no solamente tomarte el polvito, tienes que hacer la oración y agradecer. Entonces ella se los dijo y les dijo, y tenemos que ir a San Agustín, que allá es donde está, pues está la Virgen. Y bueno, gracias al Señor y a la Virgen en su intercesión, las 2 quedaron embarazadas, ya nacieron los 2. Ellas fueron embarazadas a San Agustín a dar gracias, y sí, muy lindo. La primeriza se la tuvieron que adelantar el bebé por problemas de preeclampsia y eso, pero bueno, todo pasó, y la otra también ya tiene su bebé, tiene unos mesecitos. Sí. Bueno, Francesca, cuando tenía como 7 meses de embarazo, la llevamos a San Agustín y se la presentamos a la Virgen. Porque hay que ser agradecidos, señores. No de que, ay, ya, y como los leprosos, fueron, solo uno se devolvió. Bueno, mi hija sí se devolvió y fue, y le tomamos la foto. Pero mira que la que no había tenido bebé, ellas son colombianas, y la mayor, la que había tenido las pérdidas, estaba casada con un colombiano, pero la otra está casada con un americano, y no tenía como ese encuentro, no iba ni a misa ni nada. Ella, a partir de eso, no fallan los domingos a misa. El muchacho, una conversión, además la conversión del muchacho, sí, gracias al Señor. Y llevamos a Keilo también. A Keilo, cuando cumplió el año, nos fuimos a San Agustín, se lo presentamos a la Virgen, y le estaba comentando incluso a Ana María que cuando íbamos ya saliendo, veo yo un señor que va entrando y digo, uy, pero ese es un sacerdote. Y le hago, venga, que queremos que... Y le hago la historia breve del niñito, yo le llamo mi bebé milagro, y le pedí que le hiciera una bendición tanto a él como a mi otra nieta, porque, señores, antes de terminar, y ya con esto termino, Francesca perdió 3 babies, y Jesús me devolvió
3 nietos al mismo tiempo. Mi hija menor salió embarazada Francesca y salió embarazada la esposa de mi hijo, las 3 ahí. Wow. Eliana nació el 9 de octubre, Keilo nació el 29 de octubre y Bryce nació el 19 de marzo. O sea, de hecho tomamos una foto de las 3. El 19 de octubre, el mismo día mío. No. Nació en marzo y para culminar me dio una cuarta que es Amelia, que nació el 12 de junio. O sea, fueron 3 nietos en menos de un año, más la siguiente que nació ahora este año. O sea, y yo le dije, Señor, gracias de verdad, porque fueron 3 pérdidas que como madre, al ver mi hija sufrir, a mí me dolió en el alma, me partió el alma. Pero ver esto retornado como atrás, así lo veo yo, como, wow, 3 nietos y los 3 casi al mismo tiempo. Digo, Dios mío. Entonces Francesca, sin saber qué significaban los nombres, le pone al niño Caleb Isaac. Y le digo yo, ¿tú sabes quién era Caleb? Era la mano derecha de Josué, él está en la Biblia, búscalo. Y tú sabes quién es Isaac, el hijo de la promesa. Así que espero, sí le pido que por favor ore mucho por la conversión de mi hija y de mi hijo, porque aunque tienen unos matrimonios bellísimos, no están casados por la iglesia. Sí, la esposa de mi hijo Francisco ya hizo su confirmación, la terminó en la pandemia, pero yo digo que es el tiempo de Dios, no me gusta apurar. Dios sabrá cuando los llama, pero yo sí quisiera que los 3, que ellos 2 se casaran por la iglesia. De hecho, cuando estuve en el proceso de anulación, que tuve que viajar a República Dominicana, me anularon el matrimonio en diciembre del 2021. Así que realmente fue un desastre y Dios lo supo porque la iglesia me aceptó la anulación. Y recuerdo que cuando fui a buscar la firma de uno de los testigos, yo nada más le dije a la abogada, que fue la que me divorció por la ley, digo, yo no entiendo por qué, si Dios sabía que esto no iba a funcionar, ¿por qué yo me casé por la iglesia? Y ella me dijo algo que yo dije, tienes toda la razón. Oh, pero muy claro, Matilde, porque si te hubieras casado por la ley, tú nunca lo hubieras podido recibir. Sin embargo, te casaste por la iglesia y siempre tuviste la oportunidad de recibir la Eucaristía. Y le pedí perdón a Dios porque dije, Señor, tienes toda la razón. Me mantuviste en gracia para que yo nunca me apartara de ti. Así que vamos a poner en actitud de oración y vamos a pedirle a ese Señor Todopoderoso y a esa Madre, esa María, que con su silencio y su sí, en un momento en esa época, Señor, que tú sabes que solo de saberse de que una mujer podía tener un hijo sin haberse casado era una sentencia de muerte. Y una muerte por lapidación, que no es nada fácil. Y ella, aunque sintió temor, te dijo que sí. Pidámosle a María que interceda por todas estas mujeres, por todas las mujeres del mundo, por aquellas que aún no te conocen. Que ella sea el camino, Señor. Que siga siendo ella el camino hacia ti, Padre, porque el que está con la madre, que sepa que te va a guiar a su hijo. Que nosotras como mujeres nos sintamos orgullosas de ese rol tan hermoso que tenemos en la procreación. Un rol que ahora muchas mujeres, Señor, reniegan. Ese rol de esposa, de amiga, de madre, de la mujer que se encarga de la casa. Un rol hermoso, Señor. Un rol que no lo puede hacer un hombre,
porque tú nos diseñaste perfectos, hombre y mujer, cada uno con su rol, cada uno con un rol importantísimo. Madre, Madre, te suplicamos de verdad que vayas a tu Hijo y que ayudes a todas esas mujeres que aún no lo conocen, que ayuden en su conversión, que ayudes a este mundo, Señora, que tanto necesita de la palabra de tu Hijo. Pidámosles a Jesús que siempre esté con nosotros, que no nos enfoquemos en lo que no tenemos, que nos enfoquemos en lo que ya tenemos y que demos gracias siempre, siempre, no importan las circunstancias, en enfermedad, en tal vez problemas económicos, tal vez problemas sociales, no sé, de estas personas que tal vez no tienen los papeles. Demos gracias, porque todo lo que a nosotros nos pasa tiene un porqué, pero ese porqué lo sabe Cristo, no nosotros. Nosotros nos debemos preguntar, ¿para qué? Porque al final nos damos cuenta que tú siempre nos has tenido en tus brazos, Señor. Siempre cargándonos en esos momentos donde estamos en el peor de los desiertos. Pidiéndole también a Jesús que nunca abandonemos la oración. Aún no queramos orar un Padre Nuestro, una oración tan maravillosa. O esas palabras que tú dijiste en el huerto, Señor, que es plena confianza en el Padre. Señor, quita este cáliz de mí, pero que sea tu voluntad. Abandonarme a ti, Señor Jesús. Abandonarme en todo momento, aun cuando yo no vea la salida, Señor. Aun cuando yo vea que todo está negro, oscuro, yo sé que el sol va a salir y que por algún motivo algo tengo que aprender de ese momento. Gracias, Señor Jesús, gracias, María, y gracias también a San José por ser el Padre perfecto, gracias, el que nunca te abandonó, ni a ti ni a tu madre, el que los protegió, el que te educó. Gracias. Y gracias, Señor, por todo. Amén. 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 Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y cada uno que vinieron el día de hoy. Ahorita vamos a tener un pequeño compartir que se preparó con mucho amor para todos ustedes. Y como estamos tan íntimamente un número pequeño, entonces va a ser esto. No sé cómo ponerlo. Gracias. Ah, bueno, eso sí me sorprendió. No sabía que había compartir. Sí, siempre tenemos. Sí. Ay, qué lindas están hoy las flores, qué color más lindo trae. Sí. Aquí hay unas estampitas, unos regalitos de la Virgen de Guadalupe para que cada uno coja. Gracias. Ay, gracias. Yo ando hasta con una aquí. Imagínate cuando tú dijiste que no vi toda tu historia. Y resulta Tiene a San Juan Diego también. que cuando dijiste que te... Qué lindo, gracias por tu Ay, Dios. decir, a compartir. Bueno, Todo lo que sale era para edificar ese. y mira que sin querer tengo una foto de cuando Keilo estaba en la barriguita de Francesca, mira. Está el gran milagro. No, gracias por invitar. Ay, sí, no, te digo. Y que entonces tú decías que ¿para qué te casaste? Por lo católico, Sí. ¿cierto? Pues el ejemplo lo tenías que dar tú a tus hijas y a tus hijos. Si tú no te casaste por lo católico, tenías 3 hijas.
¿con qué derecho les ibas a decir a ella cásense por lo católico? No, yo estaba casada por la iglesia católica. Por eso. Sí. Pero si tú no lo hubieras hecho, Ah, exacto, exacto, lo sí. hubieras hecho, entonces no tenías Exacto. para decirle a tus hijas, cásense por lo católico.